Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 621 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy vamos a hablar de los videopodcasts, por qué son tan importantes usarlos y si te estás preguntando cuál es la plataforma donde puedo subir videopodcasts, Spotify acaba de abrir los videopodcasts en nuevos países, entre ellos en España, por lo que te voy a contar qué son, cómo funcionan y cómo puedes empezar a crear ya tu videopodcast. Pero antes, como siempre, en TechDi, el Instituto de Marketing Digital para los Negocios, aprenderás marketing digital desde cero, dedicando tan solo 10 minutos al día, con un acceso a una plataforma con más de 100 cursos, tutor para resolver tus dudas, mentorías todas las semanas y mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Hoy comenzamos semana, lunes 18 de julio de 2022 y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. El videopodcast de Spotify ya está disponible en España. Si estás escuchando este podcast en Spotify, desde hoy mismo podrás también estar viéndolo. Pero si lo estás viendo desde YouTube, pues también podrás hacer lo mismo desde Spotify. Un videopodcast no es otra cosa que un podcast con formato vídeo. ¿Por qué son interesantes los videopodcasts? Porque permites a los usuarios poder ver la imagen. Y puedes decir, oye Juan, ¿esto es importante? Bueno, dependiendo el momento. No tiene por qué, es una experiencia distinta. Al final es como la radio, ¿no? La radio hace años solo se escuchaba, ¿no? Como era un podcast, pero a día de hoy la puedes escuchar, pero también tienes la posibilidad por internet de conectarte a la página web de tu emisora y muchas de ellas están emitiendo en directo la propia sala, el propio estudio, desde donde están haciendo la emisión en radio. ¿Por qué es interesante, ya que haces un podcast, hacerlo en videopodcast? Por lo que te comentaba, para que dar la opción de que el usuario pueda verlo o pueda escucharlo. Habrá distintos momentos, a lo mejor estás conduciendo y no te apetece ver un videopodcast, obviamente porque no puedes por seguridad, pero a lo mejor estás en el gimnasio, en una bicicleta estática y en lugar de solo escucharlo, pues te apetece ver a la persona o las personas que están en ese momento haciendo el podcast. Hasta ahora la única opción que teníamos para hacer un videopodcast era YouTube, ¿no? Yo llevo, como sabéis, haciendo videopodcast muchísimos años y yo grabo el videopodcast y lo subí en audio a Spotify y otras plataformas como puede ser iVoox o Apple Podcast o Google Podcast, pero también la versión en vídeo la subía en YouTube. Bien, desde hace unos días ya pues Spotify ha abierto en nuevos países la opción de poder subir tus videopodcasts para que ya desde la misma aplicación de Spotify puedas también verlo. ¿Cuáles son estos países? Pues Alemania, Brasil, Francia, Italia, México y España. Por lo tanto, todos los que estáis en España, desde ya mismo, ya está activo, podéis subir vuestros videopodcasts. Bien, ¿cómo se hace todo esto? Lo bueno de crear un podcast / videopodcast es que es totalmente gratuito, no tienes que pagar nada por aparecer en plataformas como Spotify. Tan solo necesitas tener un agregador de podcast, es decir, una plataforma donde subir el podcast. ¿Cuál te recomendaría yo? Anchor. ¿Por qué? Porque Anchor pertenece a Spotify, lo compró ya hace un tiempo y para subir los videopodcasts solo puedes hacerlo a través de Anchor, ¿no? Se escribe Anchor, entonces básicamente es crearte una cuenta que, como te comento, es totalmente gratuita, te creas tu canal, además Anchor lo que hace es facilitarte enormemente todo porque directamente te lo crea ya en Spotify el canal y además desde ahí te permite también publicarlo en otras plataformas como pues Google Podcast, Apple Podcast, te permite hacer absolutamente todo, lo cual pues realmente es muy interesante y ahí puedes subir este video podcast. Personalmente es algo que me parece muy interesante, creo que además con la compra que hizo de Anchor y esta opción que está dando de subirlos, lo que está haciendo es que pues cada vez más empresas, más personas, más profesionales que tengan sus podcasts utilicen su plataforma que es
que es Anchor, ¿no? Hasta ahora muchos usábamos, y yo sigo usando, iVoox, ¿no? iVoox es otra plataforma que tiene una versión también gratuita y te permite conectar y publicar también en Spotify y otras plataformas. ¿Cuál es o qué está sucediendo? Que cada vez Anchor está dando mejores opciones a un mejor precio. Por lo tanto, bueno, mejor precio, sin precio. Por lo que es posible que muchos nuevos creadores de contenido de podcast se vayan directamente a Anchor y otros que estuviesen en plataformas como iVoox, pues migren, porque desde iVoox no van a poder hacer cosas como puede ser subir un vídeo podcast. Por lo tanto, esto es interesante valorarlo. Y este era un poco el mensaje que quería transmitiros hoy, que estoy súper ilusionado porque me parece muy importante esta noticia, que en nuevos países, entre ellos España, ya podamos utilizar los vídeo podcasts para conectar mejor con nuestra audiencia, no solo de manera sonora, sino también de manera visual. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí en este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Recuerda que si todavía no me sigues en Spotify, ¿a qué esperas? Busca Juan Merodio, podcast Marketing Digital para Negocios Online y sígueme. Y si además consideras que este podcast merece tu valoración de 5 estrellas, te estaré enormemente agradecido si en Spotify marcas las 5 estrellas. Por lo que muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo podcast.